buenas, mi nombre es Brenda y les doy la bienvenida una vez más a Lo que sucedió. En el día de hoy vamos a estar repasando el caso completo de Didi y Gypsy Rose Blanchard. Antes de continuar, si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse, comentar, dejar un me gusta. De esta manera están ayudando un montón a que el canal pueda seguir creciendo. Sin nada más que agregar, comenzamos con el video del día de hoy. El 28 de diciembre del año 2023 fue puesta en libertad condicional Gypsy Rose Blanchard, protagonista de uno de los peores casos conocidos de Munchausen by proxy, actualmente conocido como trastorno facticio impuesto al otro. Esto es lo que sucedió. Vamos a comenzar hablando un poco acerca de Didi Blanchard, la madre de Gypsy. Didi Blanchard, cuyo nombre era Claudine Pitre, nació el 3 de mayo de 1967 en Chuck Bay, Luisiana. Hija de Maggie Clay y Claude Pitre, tuvo un total de 5 hermanos y hermanas. Familiares han contado que en su juventud, cuando algo no se daba como ella quería, solía robar a su familia o cobrarse pequeñas venganzas. Tenía una constante necesidad de control y de hacer las cosas a su manera. A sus 24 años quedó embarazada de Rod Blanchard, quien por entonces era menor de edad, teniendo tan solo 17 años. Ellos se habían conocido una noche jugando a los bolos y luego de una cita comenzaron a salir. La relación era algo abusiva por parte de ella y si bien llegaron a contraer matrimonio, poco después del nacimiento de su hija, la pareja se separó por iniciativa de Rob, quien había comprendido que se había casado por las razones equivocadas. A partir de acá, Didi se traslada con su hija de pocos meses a vivir con su familia y el vínculo de la niña con su padre comienza a entrecortarse. Alejar a su ex de su hija sería un patrón constante que Didi repetiría a lo largo de su vida. En algún punto trabajó como asistente de enfermería y en el año 1997 su madre falleció. Se ha llegado a especular que podría estar involucrada en dicho deceso supuestamente por negarle alimentos por un periodo de tiempo prolongado, aunque no se ha podido confirmar. La madre de Didi robaba con frecuencia y tenía comportamientos que su hija habría heredado. Posteriormente el padre de Gypsy se volvió a casar. Didi se mudó con su padre y su madrastra. La mujer comenzó a enfermar teniendo un drástico deterioro en su salud. En simultáneo se comprobó que Didi emitía cheques falsos, había pedido tarjetas de crédito a nombre de familiares y acumuló enormes deudas. Su entorno comenzó a cuestionar los supuestos problemas de salud de su hija Gypsy, por lo que abandonó el estado rumbo a Nueva Orleans. La salud de la madrastra mejoraría luego de su partida. Gypsy Rose Blanchard nació el 27 de julio del año 1991. El nombre Gypsy fue elegido por su madre, mientras que Rose le fue dado por su padre, quien era fanático de los Guns N' Roses. Con tan solo 3 meses de vida, su madre comenzó a llevarla a médicos. Al principio, cuenta el padre de Gypsy, las visitas médicas iniciaron por una supuesta apnea que la bebé sufría al dormir. Ingresada algunos días en el hospital, los especialistas no encontraron evidencia de dicho padecimiento. Posteriormente, Didi empezó a decir que su hija tenía una serie de enfermedades producto de un desorden en sus cromosomas, lo que le generaba, por ejemplo, distrofia muscular, asma, epilepsia, leucemia, siendo la niña obligada a usar un andador para desplazarse y someterse a distintos tratamientos. Didi le dijo al padre de Gypsy que la esperanza de vida de la niña no superaría los 18 años. También mentía sobre su capacidad mental. Alrededor de los 7 u 8 años, Gypsy cuenta que luego de un accidente en motocicleta con su abuelo y un raspón en su rodilla, la madre indicó que sus lesiones requerían el uso de una silla de ruedas, la que emplearía a partir de ese momento para desplazarse. Cuando Rod supo de esto, le preguntó los motivos y Didi le dijo que la distrofia de Gypsy era algo que avanzaba progresivamente, haciendo que a veces pudiera caminar y otras veces no, y que iría empeorando con el tiempo. Empezaron a llevarla a reuniones y eventos realizados para infancias con dificultades en su salud, tales como Special Olympics. En algún punto, en el segundo grado, dejó de asistir a clases por supuestos problemas de salud.
Para este periodo, Didi comenzó a mentirle a Gypsy sobre su edad real. Gypsy aprendió a leer sola a través de los libros de Harry Potter. Luego de la mudanza con su madre a Slidell en Nueva Orleans, ambas habitaban viviendas sociales y pagaban las cuentas con el dinero que el padre de Gypsy les enviaba como manutención de la niña, unos $1.200 mensuales y regalos. También recibían apoyo financiero del Estado por la discapacidad de Gypsy. Durante esta etapa, madre e hija iban de especialista en especialista para tratar los supuestos problemas de salud de Gypsy, siendo atendida desde el Tulane Medical Center al Hospital de Niños de Nueva Orleans. Por entonces, Didi agregaría que su hija también tenía problemas de visión y audición. Gypsy pasó por una biopsia muscular que no mostró señales de distrofia, pero su madre le consiguió tratamiento para unas supuestas convulsiones que tenía constantemente. El problema es que la medicación suministraba empeoraba significativamente la salud de la niña, que en realidad no tenía dichas patologías. Gypsy pasó por varias intervenciones quirúrgicas. En 2005, cuando el huracán Katrina azotó Nueva Orleans, madre e hija se trasladaron a un refugio especialmente destinado para personas con discapacidad. Didi aprovechó la situación para decir que como consecuencia de esto perdió los papeles importantes como el historial clínico de su hija y su partida de nacimiento. Por sugerencia médica fueron trasladadas a Missouri para continuar con los tratamientos de Gypsy. En este lugar vivieron primero en una casa rentada y posteriormente en 2008 Habitat for Humanity les construyó un hogar en Springfield con rampa para sillas de ruedas y otras adaptaciones como por ejemplo una bañera. Se mudaron allí. Gypsy por entonces ya había recibido distintos reconocimientos como por ejemplo Niña del Año. La historia de una madre abnegada y una hija con severos problemas de salud y discapacidad que escaparon de la tragedia de Katrina comenzó a recibir mucha atención en los medios. Esto les brindó mucha ayuda financiera. Gypsy recibía tratamientos en Luisiana y con su madre se solían quedar en la casa de Ronald McDonald cuando tenían citas médicas en el hospital de niños. También recibían vuelos gratis para ver médicos en Kansas, visitar Disney o estar en backstage de algunos eventos como por ejemplo el de Miranda Lambert, estos últimos a través de la fundación Make-A-Wish. Cuando su padre Rod quería hablar con Gypsy por teléfono o visitarla, siempre existían evasivas por parte de Didi. Fue para su cumpleaños 18 que Didi le pidió a que no mencionara a Gypsy su edad, alegando que por cuestiones de desarrollo mental ella creía que aún tenía 14 años. Gypsy comenzó a perder sus dientes por la medicación y tratamientos innecesarios. Usaba lentes enormes de prescripción y su madre afeitaba su cabeza. Al cuestionar a su madre sobre ello, ésta le decía que el pelo se le caería de todos modos y era cuestión de solo adelantarse. Le creí a mi madre cuando dijo que tenía leucemia, comentó, porque me hacía tomar muchas medicinas y mi madre decía que era para el cáncer. Ella me rapaba la cabeza y comentaba, se va a caer como quiera, así que es mejor mantenerlo limpio. Le hacía usar por esto gorros y pelucas. Además, su tono de voz más bien aniñado y su corta estatura ayudaban a sostener la fachada. Entrados en sus 20 años, Gypsy contaba con un tubo gástrico y su madre no dejaba la casa sin un tanque de oxígeno por supuestos problemas respiratorios, mecanismo que también le conectaba para dormir y según Gypsy le generaba dificultades para respirar apropiadamente. Si en entrevistas o reuniones con otros Gypsy se comunicaba por encima de su supuesta capacidad mental, Didi apretaba su mano muy fuerte y la callaba. En su hogar, Gypsy recibía golpes a mano abierta o con una percha entre otros elementos por parte de su madre si se atrevía a cuestionarle cosas como por ejemplo el uso del tubo gástrico. Gypsy pasó por un proceso de extirpación de sus glándulas salivares por supuestamente babear excesivamente. Entre 2004 y 2014 los registros mostraron que Didi llevó a Gypsy más de 100 veces a los hospitales. Gypsy acabó desarrollando una adicción a los medicamentos de prescripción, tanto suyos como de su madre. Las mentiras de Didi a Gypsy y a sus médicos comenzaron poco a poco a desmoronarse. Fue el doctor Bernardo Flasterstein, un neurólogo pediátrico, quien ordenó distintos estudios que volvieron negativos para distrofia muscular y comenzó a sospechar de la madre.
Ella alegaba la pérdida de documentos médicos de su hija durante el Katrina, pero este médico optó por comunicarse con un colega que había tratado previamente a la niña. Él mismo le confirmó que la biopsia de Gypsy también había regresado como negativa por ese entonces. El médico notó musculatura en las piernas, lo que no era consistente con una persona paralizada. Se sospecha que Didi, de alguna forma, logró acceder a las notas del médico que alertaba sobre un posible síndrome de Munchausen by proxy, por lo que dejó de llevar a Gypsy con este especialista. El médico no reportó el caso a servicios sociales debido a que pensó que no le creerían por la imagen que había forjado Didi y todo el sistema que les apoyaba. Además, existía un tecnicismo. Didi no estaba siendo negligente, que es una de las causas para reportar a tutores, sino que la estaba tratando clínicamente de más. Sin embargo, existió una llamada anónima al departamento de policía informando que la fecha de nacimiento de Gypsy estaba alterada y su salud no estaba tan deteriorada. La policía se acercó a la vivienda para chequear esta información, pero creyeron que Didi, quien argumentó que la modificación de la fecha de nacimiento de la hija solo tenía por objetivo hacerle perder pista a su ex, quien era un adicto a sustancias muy violento y del cual querían permanecer lejos. La policía le creyó y cerró el caso. Mientras tanto, Gypsy comenzó a sospechar por distintos papeles de su verdadera edad y a volverse más desconfiada de lo que su madre le decía. Alrededor del año 2012, Gypsy comenzó a usar internet de madrugada y a escondidas. Asistió a VisionCon, una conferencia de ciencia ficción. Había conocido a un hombre por internet a quien le había contado vagamente su situación. Él le había ofrecido vivir temporalmente en su casa de Arkansas. Gypsy logró salir del evento y pedir a dedo que la lleven hasta el sitio. Su madre la encontró en casa de esta persona 4 horas después. Llamó a la policía y se la llevó de nuevo a su hogar. Amenazó con denunciar al amigo de su hija por ser ella una menor de edad para que no diera su versión de los hechos. Gypsy contó que posteriormente en su hogar su madre destruyó con un martillo su computadora y celular y amenazó con hacerle lo mismo a sus dedos si volvía a intentar escapar. La mantuvo atada a su cama por 2 semanas empleando una correa para perros y unas esposas. También la privó de comida. Como respaldo, la madre hizo que un abogado redactara unos documentos legales que declaraban que Gypsy era incompetente. De este modo estaría atrapada para siempre bajo el dominio de Didi. Un tiempo más tarde, logró tener acceso a una nueva computadora. Se creó una cuenta en una página de citas cristianas y allí conoció a Nicholas Godesham. A los 4 días de hablar decidieron comenzar una relación. Gypsy tenía unas 5 cuentas de Facebook y en una de ellas hablaba abiertamente de su noviazgo. A una de estas cuentas le llegó un mensaje de una ex de Nicholas que le advertía que él tenía un lado oscuro, que se creía un vampiro y podía llegar a ser una persona muy peligrosa, pero ella solo lo tomó como una historia inventada por parte de una ex celosa. Nicholas era de Big Bend, Wisconsin, y tenía antecedentes por exposición pública indecente. Había estado mirando contenido para adultos durante 9 horas en un McDonald's y portaba un cuchillo durante su arresto. También había sido diagnosticado con síndrome de Asperger, hoy comprendido dentro del trastorno del espectro autista, y con trastorno de identidad disociativo. El vínculo con Gypsy se volvió cada vez más intenso al punto de tener planes de compromiso o elegir nombres para sus futuros hijos. Él introdujo a Gypsy en la cultura BDSM con el uso de elementos específicos y alter egos. Le insistía en que la mujer debía ser sumisa y ella aprendió su rol rápidamente. Al poco tiempo de iniciada la relación, Nicholas le contó a Gypsy que tenía distintas personalidades y quería una novia para cada una de ellas, con lo cual ella decidió seguirle el juego. Kitty era la personalidad más aniñada de Gypsy. Luego estaba Candy, su lado más sensual, y Ruby, su lado malvado. La novia de Victor, el alter ego de Nicholas, quien según él era un vampiro de 500 años. El juego de roles se volvería siniestro. Nicholas guardó prints de todas las conversaciones con Gypsy. En 2015, Nicholas viajó a Springfield en un viaje pagado por ella. Su plan consistió en encontrarse en un cine para ver la película Cenicienta. Comenzarían a hablar y se harían amigos adelante de Didi. De este modo, pensaban, la mujer acabaría aprobando la relación.
Didi se encontraba en la sala con Gypsy y Nicholas se sentó junto a ellas. En medio de la función, Gypsy se ausentó para ir al baño. Nicholas se encontró con ella y mantuvieron un encuentro íntimo. Didi notó a Nicholas y lo odió inmediatamente. Dijo que era raro y que no era normal que fuera solo a ver una película infantil y que no le gustaba. El objetivo no se había cumplido, pero continuaron su relación a distancia. Gypsy y Nicholas comenzaron a idear un plan para quitar a Didi de en medio. Nicholas usaría a su alter ego malvado Víctor para cometer el brutal crimen. El 9 de junio de 2015, Nicholas volvió a Springfield luego de que Gypsy lograra conseguir dinero para un boleto de bus. Ella también le había enviado un video breve de su casa para que supiera cómo moverse dentro. Gypsy y Didi hicieron compras durante el día, ausentándose del hogar. Mientras tanto, ella se mensajeaba con su novio para actualizarlo de cada movimiento. Por la noche, antes de acostarse, Gypsy y su madre se pintaron mutuamente las uñas y miraron una película, última actividad que harían juntas. Las últimas palabras de su madre antes de dormir fueron: "No me lastimes", luego de haberse reconciliado ambas tras una pelea. Didi terminó durmiéndose muy tarde. Fue entonces cuando el plan se activó. Gypsy dejó a Nicholas unos guantes para que usara y la puerta de la casa entreabierta. Le advirtió que la cerrara con mucho cuidado porque hacía ruido y su madre tenía el sueño ligero. Una vez dentro, le dio cinta y un cuchillo. Didi estaba dormida y Gypsy se escondió en el baño y recuerda haberse tapado los oídos para no escuchar a su madre, aunque sí tiene memoria de que dijo su nombre algunas veces pidiendo ayuda y luego hubo silencio. Didi recibió 17 puñaladas en su espalda por parte de su agresor. Posteriormente, la pareja mantuvo intimidad en el cuarto de Gypsy, algo que la misma dice que aceptó para que él no se lo hiciera a su madre y que en un momento pidió que se detuviera, pero él no lo hizo. Nicholas le indicó a Gypsy limpiar huellas y arreglar un poco el espacio. Tomaron $4,000 en efectivo que Didi guardaba. Pidieron un taxi y se hospedaron en el Days Inn Motel. Se los captó en varias cámaras de seguridad de tiendas locales. Gypsy dijo que en algún punto creyó que no la atraparían y podría comenzar una nueva vida. Enviaron por correo el cuchillo a la casa de Nicholas y tomaron un bus hacia allí. Gypsy, por supuesto, se podía desplazar perfectamente por su cuenta y llevaba puesta una peluca. La investigación comenzó cuando unos posteos se hicieron desde la cuenta de Facebook de Didi y Gypsy, las cuales eran insultantes y agresivos hacia la mujer y advertían que ya no estaba con vida. Los mismos eran sumamente preocupantes. Los usuarios no entendían si había sufrido un hackeo o algo más grave había sucedido, por lo que se comunicaron con las autoridades luego de no poder establecer contacto con ellas. Nadie respondía en la casa y el coche modificado para el traslado en silla de ruedas de Gypsy se encontraba aún estacionado en el lugar. La policía asistió al sitio pero no podían ingresar a la propiedad, por lo que solicitaron una orden de allanamiento a un juez. Mientras esperaban la aprobación, un vecino trepó una ventana y pudo ver la silla de ruedas de Gypsy aún en su cuarto. Al lograr ingresar a la vivienda, los oficiales dieron con el cuerpo de Didi Blanchard. Era el 14 de junio. No habían rastros de Gypsy y se comenzó a temer lo peor. Un GoFundMe se creó para los gastos de funeral de Didi mientras se seguía intentando dar con la supuesta menor. La pista clave la dio una chica que era vecina de las Blanchard, Alia Budmansey, quien era amiga de Gypsy y a la que ésta le había confesado que tenía un novio por internet. Alia tenía prints de las conversaciones con Gypsy y las entregó a la policía. En estas figuraba el nombre real de Nicholas. Los investigadores pidieron a Facebook indicar la IP desde donde se hicieron los posteos y esto arrojó que fueron desde la localidad donde vivía el joven. Se emitió una orden de arresto y tanto Gypsy como Nicholas fueron puestos bajo custodia policial. Se dio
a conocer al público que Gypsy no tenía ninguna condición médica y en realidad había sido víctima del abuso por parte de su madre. En el estado de Missouri se podía pedir la pena de muerte o perpetua sin posibilidad de libertad condicional, pero el fiscal de la causa anunció que no iría por dichas condenas al tratarse de un caso tan inusual. También, el abuso sufrido fue considerado como un atenuante, comprendiendo que transcurrió durante 2 décadas y su madre pudo cometer fraudes a causa de las supuestas condiciones de Gypsy. Luego de obtener todos los registros médicos de la joven y confirmar los abusos, fue acusada de asesinato en segundo grado, de lo cual se declaró culpable y fue sentenciada a 10 años de prisión con posibilidad de libertad condicional, cumplida un 75% de la condena. Quería liberarme de su control sobre mí. Gypsy admitió haber estado de acuerdo con el plan para acabar con el abuso por parte de su madre, pero que también había pensado en un plan alternativo: quedar embarazada de Nicholas para que su madre lo aceptara. Por ello, había robado prendas de bebé de un Walmart. Durante su estadía en prisión, su vida mejoró considerablemente, subiendo de peso y agregando rutinas y más estructura. Otro fue el caso de Nicholas. Su defensa intentó, mediante distintos análisis psiquiátricos, argumentar su capacidad disminuida para ser juzgado, pero no tuvieron éxito. La fiscalía dio sus argumentos en el juicio, indicando que Nicholas había iniciado con un año de anticipación la conspiración, y su defensa trató de apuntar a su autismo y a Gypsy, diciéndole que era lo que tenía que hacer y él simplemente obedeciendo. Por las evidencias recolectadas, Nicholas obtuvo una condena más grave por haber participado de la conspiración para cometer el crimen y ejecutarlo él mismo. Esta fue la de homicidio en primer grado y acción criminal armada, con dictamen en febrero de 2019. Fue sentenciado a cadena perpetua. En 2018, Gypsy declaró: "Me siento más libre viviendo en prisión que con mi madre. Esto porque ahora tengo permitido vivir como una mujer normal". Durante su confinamiento se comprometió con Ken Jurker, a quien conoció a través de un intercambio de correspondencia, relación que posteriormente se rompió, aunque nunca perdieron contacto del todo. En julio del año 2022, Gypsy contrajo matrimonio con Ryan Scott Anderson, un docente de educación especial proveniente de Luisiana, con quien también comenzó a intercambiar cartas y posteriormente recibir sus visitas. Decidieron casarse aún estando ella en prisión, sin invitados presentes y para que esto facilitara el cumplimiento de los criterios establecidos para su libertad condicional. El 28 de diciembre del año 2023, Gypsy Rose fue puesta en libertad condicional. Fui liberada muy temprano, como a las 3:30 de la mañana, así que lo primero que hice fue conseguir un buen sueño en una cama de verdad. Pero al día siguiente pude reunirme con mi familia y darles un enorme abrazo. Me sentí muy bienvenida por ellos. En 2024 se estrenó un documental en formato miniserie por el canal Lifetime, para el cual estuvo concediendo distintas entrevistas a medios de comunicación de todo el mundo. Poco después de su liberación, abrió cuentas en Instagram y TikTok, donde ya acumula millones de seguidores. Su misión, dice, es la de alzar la voz para generar conciencia sobre el trastorno facticio impuesto a otro y los peligros que esto representa. Rompió la relación con su esposo Ryan y restableció el vínculo con Ken, su ex. El 9 de julio de dicho año, comunicó que se encontraba embarazada y esperaba a su primer hijo con él en medio de un divorcio conflictivo y rodeado de polémicas. Tuvo que, incluso, tomar un test de paternidad para probar que su bebé era de Ken y no de Ryan, quien alegaba que podía ser el padre. Su hija Aurora habría nacido el 28 de diciembre, un año después de su libertad condicional. Lanzó su propio libro, My Time to Stand. Para febrero de 2025 se encontraba promocionando la segunda temporada de su documental estilo reality. Sus redes sociales siguen activas y trata de enfocarse en contenido de moda y lifestyle.
Este fue el caso de Gypsy Rose Blanchard. Me interesa saber si siguen a Gypsy en redes sociales, si estaban al tanto de su vida actual y, como no, conocer qué opinan al respecto. Sin nada más que agregar, nos encontramos en un próximo video. Adiós.